Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV y hoy vamos a hablar un poquito acerca de una de las cuestiones así más complicadas para la salud. Estaba leyendo algunos números de las víctimas mortales de tabaquismo relacionadas directa o indirectamente al tabaquismo y realmente son cifras sorprendentes, preocupantes, pero ¿qué se hace desde el gobierno, desde el Estado paraguayo para atender el problema de tabaquismo, una de las adicciones que más golpea la salud, no solamente del afectado, sino también de su entorno, porque es así. Incluso hoy en día ya se habla también de un daño medioambiental por parte de quienes consumen excesivamente productos a base del tabaco, ¿no? Es un problema, es una cuestión seria que hay que enfocarlo con perspectivas de política de Estado, porque son muchos los afectados directa o indirectamente. Así que nos interesaba conocer un poquitito este programa del Ministerio de Salud, Pronaterc, y vamos a hablar con Noelia Cañete, que es entonces la responsable de este programa. Vamos a ver de qué manera están llegando a la gente. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida al programa. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, a ver, Pronaterc, ¿qué significa? ¿Qué es? Vamos a comenzar por ahí, por conocer esta oficina en particular, doctora, por favor. Sí, el PRONATER es el Programa Nacional de Control del Tabaquismo y Enfermedades Respiratorias Crónicas. Es un programa que tiene dos ramos. Ajá. La parte de control de tabaquismo que trata sobre las políticas de control de tabaco, eso ya sería la parte de legislaciones y también promoción, prevención del consumo. Y al mismo tiempo estamos tratando las enfermedades, algunas de ellas producidas por el tabaquismo y otras que son respiratorias pero de otra causa, pero son crónicas todas ellas. Cuando vemos estos números bastante alarmantes de cuánta gente hasta pierde la vida anualmente en Paraguay por tabaquismo, hablamos directamente de gente que encuentra la muerte por consumir tabaco o gente que es a lo mejor indirectamente afectada también por el consumo de cigarrillos. Asimismo, el tabaquismo en sí es el factor de riesgo de muchas enfermedades. La mayoritaria sería por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad, como su nombre le indica, crónica, que afecta de hasta que el paciente llegue a la última etapa de su vida y le produce incapacidad. También hay otras patologías que están asociadas al tabaquismo, como lo son las enfermedades cardiovasculares, ya sean infarto, agudo del miocardio, accidentes cerebrovasculares. En tercer lugar, tenemos cáncer y no hablamos solamente del cáncer de pulmón, estamos hablando de más de muchas variedades, vamos a decir, de cáncer, desde piel, de boca, de vejiga, de riñón, casi todos los tipos de cáncer que se conocen, el factor de riesgo puede ser el tabaquismo. Ujú. Hablaba usted que Pronater también se encarga en cierta forma de las cuestiones jurídicas, legales. ¿En qué sentido? ¿Normas que están vigentes, propuestas de nuevas normas? ¿Cómo estamos en eso? Asimismo, antes que exista este programa, ya existía un programa que era solo de tabaquismo. Cuando eso, en el 2006 se creó la primera ley, que es la 2969, que es la que nos marca todo, vamos a decir, nuestra Biblia en control de tabaquismo, porque es un convenio, un tratado internacional que se llama Convenio Marco para el Control de Tabaco, es de la Organización Mundial de la Salud y en el cual más de 190 países forman parte. Esa fue nuestra ley madre. A partir de eso surgieron otras leyes como la 5538, que es también la de control de tabaquismo, que vamos a decir reglamenta en parte la primera ley que nombré, y de acuerdo a eso salen decretos y vamos actualizando conforme salen nuevos dispositivos. Ujú. Lo último que tenemos de legislaciones corresponde justamente en la época de la pandemia. Salió un decreto presidencial que es el 4424, en el cual se declaraba que ya no se pueden fumar en los lugares cerrados. Antes de ese, del 2020, existían en los restaurantes o Sí. en lugares de ocio,
lugares destinados a fumadores. A partir de eso, ya no existen estos lugares destinados para fumadores. El único lugar donde pueden fumar estas personas serían al aire libre y lejos del paso de personas no fumadoras. Y en cuanto a legislaciones del Ministerio de Salud, lo último que tenemos es la resolución 630, en la cual se regulan los nuevos productos, los dispositivos electrónicos nuevos y emergentes. Sí, quisiera llegar un poquito después al famoso tema de los vapeadores o dispositivos electrónicos. A ver, esa disposición que usted dijo y que apareció en la época de pandemia, entonces subsiste, ya queda. Antes, cuando uno llegaba a un restaurante cerrado, te preguntaba y el que te recibía, ¿fumadores o no fumadores? Te decía, porque había sectores exclusivamente para fumadores. Hoy el que quiera fumar directamente tiene que salir al patio del restaurante o salir a la vereda. Así mismo es. Tenemos un decreto presidencial que nos avala en ese sentido, más que nada para proteger la salud de los no fumadores. ¿Por qué? Porque el ambiente, aunque sea un espacio destinado a fumadores, está cerrado por techo y paredes. O sea, el humo y los productos tóxicos de ese tabaco o de producto de tabaco, porque puede ser ya ahí cigarrillo convencional o puede ser un habano, etcétera, cualquier variedad, queda en el ambiente. Ujú. Entonces, esas personas no fumadoras también están aspirando los elementos tóxicos. Claro, es lo que comúnmente conocemos como fumadores pasivos. Subsiste ese concepto del fumador pasivo que también se ve afectado por el tabaquismo indirectamente, doctora. Sí, sigue existiendo y también seguimos viendo pacientes, por ejemplo, que el marido es el que fuma, Ujú. pero la señora o la esposa es la que se enfermó de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un cáncer en el peor de los casos. El problema es con el cigarrillo, doctora. Por eso, pregunto yo de ignorante que soy, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, bueno, pero fulano de tal fuma habanos o pipas. ¿Es lo mismo a la postre? Es decir, ¿el efecto puede llegar a ser igualmente nocivo? Así mismo es. ¿Qué pasa? Nosotros por eso solemos hablar de productos de tabaco. La base de todo esto, del cigarrillo, del habano, de un puro o de los que usan el narguile, es el mismo, es el tabaco. El tabaco es el producto que tiene la nicotina y produce la adicción y tiene otros componentes que dañan a la salud. Son Ujú. productos de tabaco todos estos que nombramos e inclusive muchos más. Claro, claro. El tema de los cigarrillos electrónicos o dispositivos, vapeadores, como quiera llamarse, en un principio fueron fabricados con el objeto de ayudar a aquel que quería dejar de fumar. Más o menos esa fue la idea al principio, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que sucedió? No solamente que la gente no dejó de fumar, sino que se crearon adictos al cigarrillo electrónico también. Es un problema de reciente aparición, pero también un problema bastante complicado, doctora, para tratar. Así mismo es. La idea inicial fue, así como dijiste, un tratamiento como una terapia sustitutiva al cigarrillo convencional, pero al agregarle la nicotina, esta nicotina en el cigarrillo, nosotros sabemos que existe 1 miligramo por cigarrillo. En estos cigarrillos electrónicos hay variedad de aceites con una carga variada de nicotina. Ujú. Mientras más nicotina tiene, más dañino es, más adicto se vuelve el paciente, además que contiene otros elementos que son dañinos para el organismo. Ujú. Inclusive, no sé si recuerdan que en el 2019 hubo eh, vamos a decir, una época desde septiembre hasta noviembre de ese año, donde se reaccionaron muchos adolescentes más que nada al consumo de estos productos con una enfermedad denominada EVALI, Sí. la cual afectaba el aceite de estos productos, de estos cigarrillos electrónicos, porque sedimentaba o quedaban en los pulmones y les producía una insuficiencia respiratoria aguda que inclusive llevó a muchas personas a requerir terapia intensiva o, en el peor de los casos, la muerte de la persona. Ujú. Y la incidencia de casos que ustedes tienen en el programa específico del que estamos hablando, de gente que es adicta a vapeadores, no precisamente a los cigarrillos, ¿cuál es esa incidencia, ese porcentaje? Es alto? Sí, es bastante alto
podemos hablar de un 12,5% más en jóvenes, en adolescentes, lastimosamente inician el consumo precoz de este producto y además puede conllevar a la larga incurrir a otras drogas, ya sean legales o ilegales. Ujú. Doctora, en el caso de la bebida, siempre la recomendación que solemos ver por ahí es beber con moderación. Es decir, aparentemente hay niveles que uno bebe y que a lo mejor no le hace daño a la salud. Con el tabaquismo, con el cigarrillo o con el vapeador o lo que fuera, la ciencia médica también considera, digamos, una escala que no es perjudicial o en cualquier volumen que uno fume puede llegar a afectar a la salud o afecta a la salud. Sí, no existe una escala, fumar es dañino, ya sea un cigarrillo, un paquete, dos paquetes, oler el humo que producen estos productos ya daña. Ujú. No existe un nivel de seguridad en esto. ¿Se tiene un dato de cuánta gente fuma en Paraguay? A partir de la población que tenemos, un porcentaje estimado de fumadores en Paraguay, por lo menos fumadores ocasionales. Sí, tenemos un porcentaje de la última encuesta realizada, lastimosamente ya está un poco viejita, Ujú. que es la del 2011, donde dice que el 14,5% de la población fuma, o sea, de 100 personas, 14 a 15 personas son fumadores. Con respecto a este año, si todo sale bien, vamos a tener nuevos datos con respecto a estos fumadores adultos. Ese porcentaje no discrimina a varones, mujeres, jóvenes, adultos, adultos Sí, mayores en general, ¿no? discrimina, esta encuesta es en adultos Ajá, adultos. mayores de 15 años y sí discrimina en esta última encuesta que te estuve hablando del Ujú. 2011, señala que el 22% corresponde a varones y el 6,5 casi 7% a mujeres. Doctora, cuando se le encuesta a alguien y se le pregunta, ¿sos fumador? Y te dice, no, no fumo. La siguiente pregunta también es, ¿vivís con fumadores o estás cerca de fumadores? Así es. Preguntas, ¿fumás, no fumás? No, no fumo. ¿Vapeás? Ah, sí vapeo. Esa es Ajá. nuestra pregunta clave. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el fumar es diferente al vapear Ujú. y es lo mismo. Es un aerosol que estás introduciendo al cuerpo. Y sí, la siguiente pregunta es, ¿hay alguien en la casa que fuma? Ujú. Entonces ahí también podemos conocer, ya sería la familia la que estaría en contacto con el fumador y puede enfermar por alguna patología desencadenada por el tabaquismo. Ujú. Doctora, decía usted que no hay una escala de mínimos de fumar así de una manera no perjudicial. Sin embargo, ¿en qué momento se puede considerar a alguien con problemas de tabaquismo? Porque es un producto legal, nos gusta o no, es un producto que se comercializa legalmente, entonces fumadores siempre van a haber. Pero hay un momento, digamos, un nivel de consumo en que uno tenga que decir, caramba, estoy teniendo problemas ya con el cigarrillo, o un familiar, un amigo decir, bueno, este amigo, este familiar ya está teniendo problemas con el cigarrillo y hay que empezar a tratar. Sí, lastimosamente el cigarrillo necesitas para que repercuta en la mayoría de la población un contacto prolongado. No una persona que esté fumando hace 2 meses te va a decir, pero yo me siento bien. Una persona que está fumando hace 20, 30 años, sí ya desencadena en su cuerpo alguna patología relacionada al cigarrillo, pero lo ideal es dejar este producto lo antes posible para no llegar a esa instancia de tener una repercusión física o una enfermedad a causa del tabaquismo. Hablemos de la línea 140, ¿no? ¿Cómo funciona? A ver, llama a alguien, expresa su problema, cómo empieza el tratamiento? ¿Cómo empieza la atención a ese ser que quiere dejar de fumar o que conoce a alguien que necesita dejar de fumar? ¿Cómo empieza todo? Bueno, ahí justamente tenemos dos aristas que tratar. Si llama la persona que quiere dejar de fumar o llama el familiar que quiere que su pariente quiera dejar de fumar. ¿Por qué? Porque la visión que vamos a tener y el manejo va a ser distinto. Ujú. Al tener a un paciente que ya está motivado o que ya está con el deseo de dejar de fumar, nosotros ya podemos iniciar ese proceso
hablándole de los cambios positivos que va a tener, dándole algunos tips como para que vaya disminuyendo la cantidad de cigarrillos que va consumiendo para desintoxicar, vamos a decir, su cuerpo. Y después de eso lo derivamos a uno de los consultorios para que tenga una atención personalizada y de forma presencial, donde el médico, el especialista, sería en este caso el neumólogo, le pueda revisar, dar algunos datos más si es que necesita tener también contención psicológica, porque muchos pacientes tienen, vamos a decir, una carga emocional que hay que tratar y está buscando la salida en el cigarrillo, algo que Ujú. no le va a mejorar su situación, ya sea laboral, emocional, etcétera. Entonces tenemos que tratar esa causa también. Ujú. Y le brinda la medicación porque el ministerio cuenta con una medicación, es una pastilla que se denomina bupropión para el tratamiento para la desintoxicación y para paliar lo que sería el síndrome de abstinencia de esta enfermedad. Y Así dígame, también, sí. de la otra arista, cuando llama el familiar que tiene el pariente, el hermano, el hijo, que quiere que deje de fumar, lo que generalmente le damos información como para que le vaya de a poco entrando a esta persona, porque si la persona no llama, significa que la persona todavía no está con interés en dejar de fumar. Entonces ahí se abarca de otro lado, se le da información o se le pide si es que puede llamarnos, entonces de a poco se le va comentando los daños que produce, qué beneficios va a tener al dejar de fumar, y de a poco no va a ser de un día para otro, pero va a entrar en conciencia de que es algo que le daña la salud, y ahí se inicia el proceso como en las otras personas de acudir a la consulta, iniciar el tratamiento farmacológico o tratamiento de conductual si así requiere. ¿Hay un lapso para esto o eso depende de cada paciente? No se puede decir, bueno, esto se trata en 6 meses, en un año. Eso depende de cada caso en particular. Cada historia es, o sea, cada paciente es una historia distinta, doctora. Asimismo, es una atención personalizada que varía. En una persona que ya está motivada va a ser mucho más fácil de iniciar el proceso y ir avanzando paulatinamente que una persona que vamos a estar primero en la etapa de precontemplación, que nosotros denominamos cuando la persona no piensa en dejar de fumar, y nosotros tenemos que tratar de encaminarle hasta que llegue el clic y quiera dejar de fumar, y ahí recién iniciamos el proceso para la cesación tabáquica. Ujú. Doctora, un tema que suele aparecer mucho en este tipo de tratamientos, las recaídas. Son frecuentes, hay gente que ya dejó de fumar, por ejemplo, pero después recae, tiene que volver. ¿Existe ese caso y con frecuencia? Asimismo, las recaídas son muy frecuentes en esto. ¿Por qué? Porque es una droga muy adictiva la nicotina. Ajá. Entonces, se suele dejar y siempre hay personas que tienen, vamos a decir, a su alrededor personas que fuman o entran en una situación de estrés, de ansiedad y buscan una salida en el cigarrillo y recaen, vuelven a fumar, considerando que eso les va a solucionar el problema o les va a hacer la vida más fácil o les va a alegrar inclusive el momento que están pasando con los amigos, pero es algo pasajero. Entonces, lo ideal, si hay una recaída, es hacer borrón y cuenta nueva, volver a empezar el proceso y tratar, como digo yo, generalmente le digo hasta a los pacientes, una carrera de resistencia, porque Ujú. siempre van a haber baches o barreras en el camino y uno va a tener que ir pasando de acá hasta que se dé cuenta de que esto no es bueno para su salud, porque con el correr del tiempo generalmente estas personas que son exfumadoras suelen decir, no, ahora ya no puedo oler el cigarrillo, ya no puedo estar cerca, pero pasa bastante tiempo para que lleguen a esa etapa. Entiendo. Aquí rige aquello de un día a la vez, ¿no? Es muy difícil que alguien diga, no voy a fumar nunca más y deje de hacerlo. Las metas son así por partes, ¿no? Estableciéndose espacios de tiempo bien concretos y limitados para poder conseguir y así por etapas ir superando la cosa. Asimismo, generalmente tenemos una estadística que 3 de cada 10 personas nomás pueden lograr dejar de fumar así
al toque diciendo yo ya no quiero fumar, a partir de mañana no fumo. Existen esas personas, Ajá. pero no son la mayoría. Entonces el resto sí, hay que trabajar por etapas. Primero, como te dije, una etapa, las personas que aún no están con el deseo de querer dejar el cigarrillo, otras que ya están, y de ahí ir con el proceso paulatino de dejar el cigarrillo y después mantenerse en abstinencia sin fumar. Finalmente, doctora, con mucho agradecimiento por su tiempo, me quedan 30 segundos. La línea 140, ¿qué días atiende, qué horas? El que está interesado llama, da sus datos, se maneja todo con reserva, ¿cómo es? Sí, la línea 140 está funcionando por ahora de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Es una atención personalizada donde le vamos a brindar datos que necesite el paciente o la persona que llama. Así también le podemos derivar a uno de los consultorios si así ya lo requiere. Y también le vamos a guiar en el proceso. Ujú. Esta línea es completamente gratuita. Se puede marcar desde cualquier celular o línea baja y esperamos en todo momento, en ese horario, que nos llamen si quieren aclarar dudas, si tienen pacientes que quieran dejar de fumar o si son ustedes esas personas que está viendo ahora el programa, quiere llamar y recibir atención, estamos para servirles. Muchísimas gracias, doctora. Mucho éxito en el programa, a usted, a su equipo. Y bueno, vamos a decirle a la gente que sí se puede dejar ese mal hábito. Así mismo, muchas gracias a ustedes y si se puede con la ayuda de cada uno de ustedes, vamos a poder promocionar esto y llegar a un Paraguay con menos fumadores. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora. La doctora Noelia Cañete de Pronater, que es este programa que entonces busca orientar y tratar a la gente que está queriendo dejar el cigarrillo o afines. Ya volvemos. Bueno, así que amigo televidente, línea 140, línea gratuita desde cualquier tipo de dispositivo de comunicación, usted lo puede hacer, línea baja o celulares, y ahí hay todo un protocolo, un programa de atención y de seguimiento a aquellas personas que tienen problemas con esto de fumar, aquellas personas que quieren dejar de fumar, aquellas personas que están cerca de fumadores compulsivos y que quieren de alguna manera ver una forma de solucionar o de ir buscando una solución a ese problema, porque soluciones hay y tenemos profesionales altamente entrenados para poder dirigir este tipo de programas, y ahí está Pronater, que es un departamento del Ministerio de Salud para atender este caso que afecta a muchísima gente. 3.500 personas pierden la vida por año por cuestiones relacionadas directa o directamente al tabaquismo. Es un problema y con números realmente preocupantes. Hasta la próxima en La Esencia.